Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Ahmad Hassiem, nacido en 1982. Una tranquila mañana de domingo en Ciudad del Cabo, Ahmad y su hermano Tariq estaban con sus amigos en la playa practicando para el examen para ser guardacostas. En el examen, algunas personas fingirían ahogarse y otras zarparían en un bote para salvarlas. Tariq nadó y flotó, y Ahmad permaneció cerca de la costa. Ambos esperaban ser rescatados. De pronto Ahmad vio una enorme y oscura silueta que se dirigía a su hermano a toda velocidad. No estuvo seguro de lo que era hasta que vio una aleta negra salir del agua. Era un enorme tiburón. Ahmad chapoteó y gritó desesperadamente para tratar de distraerlo. Su táctica funcionó. El tiburón giró y se dirigió a él mientras el bote de rescate tiraba de Tariq para llevarlo a un lugar seguro. Pero no hubo tiempo de que el bote llegara a Ahmad. El tiburón avanzó apoyándose en su cola. Abrió la mandíbula y dejó ver las hileras y más hileras de dientes sangrientos, desiguales. Ahmad trató de escapar, pero no pudo moverse. Al mirar abajo, descubrió que toda su pierna estaba en la boca del tiburón. En el último instante apareció su hermano con la mano extendida y lo arrastró para subirlo completamente al bote. Cuando Ahmad despertó en el hospital, se deprimió porque le faltaba una pierna. Siempre le había encantado nadar y practicar deportes. Le preocupaba no hacerlo de nuevo. Luego lo visitó Nathalie Dutoit, una atleta que perdió la pierna cuando tenía 17 años, pero llegó a ser nadadora paralímpica y a ganar medallas en 3 Juegos Paralímpicos distintos. Nathalie le dijo que debía esforzarse. Tiempo después, Ahmad también ganó competencias en los Juegos Paralímpicos. Cuando apareció caminando para la carrera final, el público corrió: ¡Chico tiburón, chico tiburón, chico tiburón! Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Ai Weiwei, nacido en 1957. Imagínate en el interior de un salón completamente gris y tan grande como una catedral. Imagina que en el salón hay 100 millones de semillas de girasol. Ahora, imagina que en lugar de florecer cada una de esas semillas, fue pintada por una persona. Lo que acabas de imaginar es una de las obras más famosas del artista Ai Weiwei. Desde su perspectiva, la obra está realizada con 100 millones de piezas, de la misma manera que China es un país conformado por 1.300 millones de ciudadanos, y que nosotros somos una especie de 7.000 millones de personas. Ai dice que el propósito del arte es luchar por la libertad. En China, donde él nació, a veces los habitantes no tienen las mismas libertades a las que está acostumbrada la gente en otros países. Cuando Ai criticó al gobierno, por ejemplo, cerraron su blog y lo empezaron a espiar. Escuchaban sus llamadas telefónicas y lo seguían en la calle. Luego, un terremoto mató a miles de niños en China. Para ahorrar dinero, el gobierno había construido escuelas de mala calidad que se derrumbaron cuando el suelo se sacudió y los niños quedaron entre los escombros. Entonces, Ai expresó su enojo a través del arte. La policía lo golpeó por haberles contado la verdad a todos, y Ai hizo arte con las tomografías craneales que le hicieron en el hospital. El artista no tenía permitido salir de casa. El gobierno incendió su estudio y lo mantuvo bajo arresto 81 días. Para mostrar lo furioso que estaba con ellos, se filmó rompiendo un florero chino de 800 años de antigüedad que valía $1 millón. Yo hablo en nombre de la gente que tiene miedo de hacerlo, dijo Ai. ¿Por qué? Porque todos somos diminutas semillas de girasol, pero también formamos parte de algo más importante. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Alan Eilhart, 1890 a 1962. Cuando era niño, la gente conocía a Alan como Lucy. Sus padres le habían puesto ese nombre porque pensaron que era niña. Pero Alan no se sentía cómodo con su cuerpo. No se sentía bien porque le parecía que estaba atrapado en el cuerpo de una chica. ¿Me puedo cortar el cabello y ser un niño?, le preguntaba a su mamá, pero ella prefería no escucharlo. Cuando iba a la escuela lo forzaban a usar ropa de niña. En los años que pasó ahí, sufrió mucho. Para enfrentar su problema, se enfocó totalmente en sus estudios, en especial en los de ciencias. Su esfuerzo le valió un lugar en la universidad. Ahí, Alan conoció a una mujer y se enamoró de ella. Pero cuando él empezó a usar la ropa de chico que él prefería, su esposa lo abandonó. Alan siguió sintiéndose incómodo y fue a ver a un psiquiatra, el doctor Gilbert.
Después de hacerle muchas pruebas y preguntas, Gilbert le dijo a Alan que era transgénero. Eso significaba que el cuerpo en el que estaba no coincidía con la forma en que se sentía interiormente. En opinión del médico, Alan había nacido como chico, pero en un cuerpo de niño. Gilbert estaba convencido de que lo contrario también era posible y que algunas niñas nacían con cuerpo de niño. Alan solo quería que lo aceptaran como el hombre que era y que le permitieran estudiar y practicar medicina. Por eso el doctor Gilbert lo operó. Alan fue una de las primeras personas transgénero que cambiaron su cuerpo para que coincidiera con la forma en que se sentían en su interior. Además de estudiar medicina, Alan canalizó todas sus experiencias en las novelas que escribió y que fueron un gran éxito. Se enamoró de otra mujer, se casó con ella y vivieron felices durante 37 años. En ese tiempo, él realizó una labor revolucionaria con la enfermedad conocida como tuberculosis y salvó muchas vidas. La sociedad le dificultaba la vida a la gente como Alan, pero eso nunca le impidió a él hacer todo lo que podía en favor de la sociedad. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Alan Turing. 1912 a 1954. En la Segunda Guerra Mundial, los países hablaban con códigos para evitar que sus enemigos entendieran sus mensajes. El código más importante y difícil era el que usaban los alemanes. Se llamaba Enigma. Gran Bretaña necesitaba descifrarlo con urgencia. De lograrlo, conocerían todos los secretos de sus enemigos, incluso sus siguientes acciones. Pero era casi imposible. Solo había una persona que al parecer podría ayudarlos: Alan Turing. A Alan le gustaron los números desde niño. Hasta antes de terminar la preparatoria, nunca se sintió motivado, pero cuando llegó a la universidad, floreció. Ahí estudió matemáticas puras, y luego su peculiar forma de pensar lo impulsó a buscar formas prácticas de usar las matemáticas. Alan quería que la gente viviera de una manera más útil, y por eso publicó un artículo que marcó el nacimiento de las computadoras modernas. Los agentes del gobierno le llevaron a trabajar con ellos, y Alan los ayudó a descifrar el código con una máquina que él mismo construyó, a la que llamó Bombe. Algunas personas están seguras de que al descifrar el código, Alan acortó la guerra 4 años. Esto significa que salvó millones de vidas. En 1952, la policía escuchó rumores de que era gay. Y como en aquel tiempo ser gay era un crimen, lo arrestaron. Alan fue declarado culpable, a pesar de todo lo que había hecho por su país. Le dieron a elegir entre ir a prisión o tomar unos medicamentos que supuestamente lo cambiarían. Eligió los medicamentos, pero estos solo lo enfermaron. Sufrió tanto que finalmente decidió ingerir veneno y murió. Pero la gente nunca lo olvidó. En 2013, 61 años después, el gobierno le concedió a Alan un perdón real póstumo. Y 4 años después, en 2017, se aprobó la ley Turing, que perdonaba a todos los hombres que alguna vez fueron declarados culpables de cualquier acto relacionado con ser gay. Rachel Barnes, su sobrina, piensa que esto es formidable, pero quiere que la gente recuerde que Alan tenía muchas facetas más aparte de su sexualidad. Era una persona increíblemente inteligente y comprometida que tenía ideas modernas y ayudó a salvar incontables vidas. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Arthur Rimbaud, 1854 a 1891. En 1871, en las calles de París, no se dejaba de hablar de un joven y deslumbrante poeta llamado Arthur Rimbaud. Arthur tenía solamente 17 años, y de pronto apareció de la nada escribiendo poemas hermosos, graciosos y a veces repugnantes sobre la ira, la tristeza y las dificultades de crecer. Algunos años después, la mayoría de la gente creía que Arthur había muerto, pero no era así. Solo había dejado de escribir porque se quedó sin casa. Su novio le disparó y se volvió tan pobre que no podía pagar los libros que él mismo había escrito. Ahora nada más quería ganar dinero y ayudar a su familia a salir de la pobreza. Dejó de escribir poesía y se fue de Francia a buscar empleo. Arthur se unió al ejército, pero desertó cuando estaba en el suroeste de Asia. Huyó hacia el oscuro y peligroso corazón de la selva y llegó hasta las sectas laderas de Chipre. Ahí trabajó extrayendo piedra de una mina bajo los sofocantes rayos del sol. De Chipre viajó hasta las salvajes planicies de África para conseguir dinero vendiendo café y armas. Todo lo que ganaba lo enviaba a su casa. Finalmente, cuando la rodilla le empezó a doler tanto que ya no pudo ignorarla, volvió a Francia para ver a su madre. Los médicos le amputaron la pierna, pero ya era extremadamente tarde. El cáncer se había extendido por todo su cuerpo. Arthur Rimbaud murió semanas después. Después de su muerte, los poemas de Arthur se popularizaron en todo el mundo. Así se dio inicio a un movimiento poético completamente nuevo que inspiró a muchísimos pintores, músicos y escritores a expresarse de una manera libre y profunda. Arthur convirtió su dolor en palabras y la gente las sigue leyendo hoy en día.
Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Balduino IV, 1161 a 1185. Balduino tenía 13 años de edad en 1174, cuando murió su padre, y a él lo coronaron como rey de Jerusalén. El joven rey sufría de lepra, una enfermedad incurable que a veces causaba que los dedos de las manos y de los pies fueran más cortos porque las extremidades se infectaban y con frecuencia necesitaban ser amputadas. Sus ojos también se oscurecían hasta que ya no le era posible ver nada. Pero el rey Balduino no permitió que eso le impidiera cabalgar con su ejército. Siempre luchó al lado de sus hombres como si tuviera la misma capacidad física que ellos. Su mayor enemigo era un sultán llamado Saladino, quien gobernaba Egipto, pero Balduino ya estaba maquinando un plan para atacar su base en el Cairo. El plan se vino abajo porque Balduino enfermó y muchos de sus aliados lo abandonaron. Cuando Saladino se dio cuenta de que Jerusalén era vulnerable, aprovechó la oportunidad y le envió su ejército de 26.000 hombres para que se apoderaran de la ciudad. Pero el joven rey Balduino no iba a permitir que eso sucediera, al menos no sin pelear. Bajó de su cama arrastrándose y montó un caballo. Estaba tan enfermo que un escritor de aquel tiempo lo escribió medio muerto. Balduino llevaba las manos ensangrentadas y vendadas, y casi no podía ver nada porque tenía los ojos inflamados y la vista nublada. Acompañado de solo 500 hombres, el rey soportó el malestar y fue al encuentro de Saladino, pero cuando el sultán vio lo insignificante que era el ejército real, lo ignoró por completo y continuó cabalgando hacia Jerusalén. La gente de la ciudad estaba aterrada. Balduino rezó. Sus hombres tenían miedo y sabían que el ejército enemigo era más numeroso, pero el joven rey reunió a sus soldados y los condujo a la batalla. De alguna manera lograron destruir totalmente a las fuerzas invasoras. 500 hombres rescataron su ciudad de un ejército de 26.000 soldados. Jerusalén estaba a salvo. Más de 800 años después se hizo una película acerca del triunfo del joven rey Saladino. Se llamó El Reino de los Cielos. Valiant Buchbaum, nacido en 1980. Con 18 años, Valiant ya había ganado los campeonatos mundiales juveniles en la disciplina de salto con garrocha. Luego se unió al ejército, pero continuó compitiendo. Cada año saltaba más y más alto, impulsado por la ira. Valiant sabía que era niño, pero sus padres no, y al ver que nació con el cuerpo de una niña, lo criaron como tal. Lo llamaron Yvonne. Lo hicieron vestir como niña y en las competencias siempre lo inscribieron en los equipos femeninos. Naturalmente, Valiant se sentía fuera de lugar e incómodo. En los Juegos Olímpicos del año 2000 rompió el récord alemán de salto con garrocha al superar una barrera de 4.7 metros de altura, pero no ganó medalla. Todos sabían que obtendría una en los siguientes Juegos Olímpicos, pero decidió no volver a participar. Valiant sufrió una lesión y se vio obligado a tomar un descanso, así que tuvo mucho tiempo para pensar. Finalmente, tomó la decisión de cambiar su cuerpo de mujer y convertirlo en un hombre para que coincidiera con lo que sentía en su interior. Para lograr el cambio tendría que tomar medicamentos y someterse a una operación, lo que significaba que no volvería a practicar el salto con garrocha. Cuando su cuerpo se transformó en cuerpo de hombre, el atleta también cambió su antiguo nombre de Yvonne, eligió llamarse Valiant, como un herrero que dejó atrás en su hogar, su empleo y todo lo que conocía para encontrarse y ayudar a otros. La ira era lo que impulsaba mi éxito, dice Valiant. Cuando no estás cómodo en tu propio cuerpo, sientes rabia. Yo pude canalizar esa rabia en el deporte que practicaba. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Barack Obama, nacido en 1961. Mucha gente decía que Estados Unidos de América nunca tendría un presidente negro, pero estaba equivocado. Barack Obama nació en 1961 en Honolulu, una isla estadounidense en el Océano Pacífico. A los 6 años se mudó a Indonesia, un lugar donde la gente comía serpientes y grillos, y los niños practicaban la competencia de cometas en las calles. Algunos años no llovía y la gente sufría hambre. Otros años las tormentas eran tan fuertes que el agua corría por los caminos formando ríos. Como la vida era muy difícil en Honolulu, tiempo después enviaron a Barack de vuelta a Estados Unidos. Barack creció y se casó con una mujer llamada Michelle. Tuvieron 2 hijas a las que llamaron Sacha y Malia. Pero Estados Unidos no estaba bien y su economía enfrentaba dificultades. La gente era más pobre que nunca y no había suficientes empleos. Los estadounidenses querían un cambio. Deseoso de ayudar, Barack se postuló para presidente. A pesar de los cientos de años de racismo, de los ataques de sus contendientes y de que solo habían pasado 50 años desde que a la gente negra se le permitió votar, los estadounidenses eligieron a Barack como presidente.
Barack, sin embargo, no se parecía a ninguno de los presidentes anteriores. Coleccionaba cómics del Hombre Araña, jugaba baloncesto y hasta bailaba en programas de televisión. También creó millones de empleos nuevos. Ayudó a la gente pobre a conseguir medicamentos. Dio fin a 2 guerras y prohibió que las personas gay y las mujeres fueran tratadas de manera distinta a los demás. Por si fuera poco, todo eso lo hizo al mismo tiempo que educaba a sus hijas con su esposa. En la opinión de Malia y Sacha, su padre solo está tratando de crear un mundo en el que toda la gente tuviera la oportunidad de ser quien quisiera ser. De eso se trata el feminismo del siglo XX, dijo Barack. De pensar que todos somos iguales, todos somos más libres. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Benjamin Sefenia, nacido en 1958. Cuando lo expulsaron de la escuela a los 13 años, Benjamin prácticamente no podía ni leer ni escribir. La situación había sido tan difícil en casa que le costaba trabajo estudiar y siempre terminaba metiéndose en dificultades. En lo que realmente le interesaba era la poesía. Pero no los poemas de los poetas muertos, sino los poemas vivos y las historias que su madre le contaba sobre la vida en Jamaica. Como las historias de Anansi, la araña juguetona que se disfrazó de hombre e hizo un trato con el Dios del cielo para conseguir todas las historias del mundo. Benjamin sabía lo que quería hacer, así que puso manos a la obra. Escribió sus propios poemas y leyó en todos los lugares que pudo, en iglesias, en centros comunitarios y en la calle. Entonces la gente empezó a escucharlo. Su poesía era para gente real y hablaba de asuntos cotidianos como el dolor del racismo, la alegría de baile y sobre si era correcto comer animales o no. Poco después ya puedes escuchar su poesía en todos lados, en las pistas de baile, en las manifestaciones, en los conciertos y en la televisión. Su misión era revivir la poesía, recordar a la gente el poder que aún tenía. Benjamin viajó por el mundo y recitó sus versos acompañados de una mezcla de muchos géneros musicales que iban del hip hop al rock. En su camino inspiró a mucha gente a escribir y a hacer rap. También animó a todos a presentarse ante el público y expresar sus ideas. Benjamin ha ayudado a primeros ministros, ha participado en giras mundiales, ha escrito libros que han sido grandes éxitos de ventas y casi no puede caminar por las calles de Londres sin que la gente lo reconozca y saluda. ¡Gracias!, le gritan. Él levanta la mano y lo saluda de vuelta. Y todo sucede gracias a la poesía. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Bill Gates, nacido en 1955. No hay razón para que alguien quiera tener una computadora en su casa, declaró un adinerado hombre de negocios hace 40 años. Pero Bill pensaba lo contrario. Él creía que algún día habría una computadora en cada hogar. Ahora parece obvio, pero en aquel entonces no era así. En ese tiempo las computadoras eran del tamaño de un horno y no hacían nada realmente divertido. Eran tan costosas que solo las grandes empresas podían darse el lujo de tenerlas. Bill, sin embargo, tuvo suerte, gracias a que su escuela hizo un trato con una de esas empresas. Los niños tenían permiso para usar computadoras algunas horas a la semana. A Bill le asombraron las posibilidades del principio. Con Paul Allen, su mejor amigo, empezó a faltar a clases para esconderse en el salón de computación y trabajar con las computadoras más tiempo. Cuando solo tenía 15 años, diseñó un programa que contaba el tráfico y lo vendió por $20,000. Luego terminó la preparatoria y su padre lo presionó para que se inscribiera en la universidad y estudiara leyes. Bill lo hizo, pero no estaba convencido. Lo único en lo que pensaba era en las computadoras. No dejaba de imaginar que podrían ser como ventanas hacia todo lo que queremos aprender en el mundo. Bill dejó la universidad, llamó a Paul, su antiguo compañero de la escuela, y fundó una empresa de computadoras llamada Microsoft. Actualmente la mayoría de las computadoras usan Microsoft, el programa que convirtió a Bill en una de las personas más ricas del planeta. Para gastar su dinero de manera sabia, fundó una asociación benéfica con ayuda de Melinda, su esposa. Juntos ayudan a gente de todo el mundo a tener acceso a agua limpia, alimentos, asistencia en caso de desastres naturales, educación, medicamentos y bibliotecas. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Boyan Slat, nacido en 1994. Cuando fue de vacaciones a Grecia, Boyan, de 17 años de edad, se lanzó emocionado al reluciente mar para nadar entre cardúmenes de peces exóticos, pero se quedó pasmado al notar que casi no había peces. Lo único que veían era bolsas de plástico y quiso saber por qué.
Cuando volvió a casa, Boyan empezó a investigar y lo que averiguó lo entristeció. Cada año se tira más y más basura plástica a los mares del planeta. El plástico envenena a animales como tortugas, focas y aves, también a los peces que lo tragan. Luego los humanos comemos esos peces y nos enfermamos. Todos los desechos de plástico se agrupan y forman grandes áreas de basura que los animales no pueden eludir de ninguna manera. Una de las áreas más grandes, la Gran Mancha de Basura del Pacífico, es el doble del tamaño de Estados Unidos. Boyan quiso hacer algo al respecto. Se puso a trabajar e inventó un nuevo tipo de limpiador de mares que viajaría sin rumbo con ayuda de la corriente y recogería plástico cuando el agua pasara a través de él. Algunos científicos dudaban que el invento de Boyan funcionaría, pero después de un año completo de pruebas les demostró que sí servía. La gente estaba tan impresionada que su empresa recaudó más de $30 millones para empezar a trabajar. En menos de 10 años, Ocean Cleanup habría eliminado la mitad de la gran mancha de basura del Pacífico. En 2014, Boyan se convirtió en la persona más joven en recibir el premio Campeones del Planeta. Con suerte, vivirá lo suficiente para volver a saltar al mismo mar griego que lo inspiró y verá a miles de hermosos peces nadando a toda velocidad en el agua cristalina. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Los chicos de la Academia Isca. Era un largo y caluroso día de verano en Inglaterra. En una escuela en un rincón del país, a los chicos les prohibieron usar cualquier cosa que no fueran pantalones. Era una tortura. Sentían tanto calor que no se podían concentrar en las clases. Lo más injusto era que a las chicas les permitían usar faldas si querían. Cuando se cansaron de sudar y de sentir los pantalones pegados a los pies, los chicos fueron a la oficina de la directora. Queremos usar shorts, dijeron. Los shorts no forman parte del uniforme escolar, gritó la directora. Pero las niñas pueden usar falda, dijeron ellos en un tono suplicante. Bien, dijo la directora, sonriendo atraviesamente. Ustedes también pueden usar falda si así lo desean. Al salir de la escuela, los chicos se reunieron bajo la sombra de un enorme árbol del patio. ¿Qué hacemos?, preguntó uno de ellos. Es obvio, respondió otro. Mañana usaremos faldas. No podemos usar faldas. ¿Qué tienen de malo las faldas? Solo son shorts sin la parte de en medio, y de todas maneras esa parte lastima porque se pega al trasero. Entonces, ¿está decidido?, preguntó alguien. Está decidido, dijeron todos. A la mañana siguiente, los chicos llegaron a la escuela vistiendo falda. Y esa noche, todos los periódicos del país presentaron la historia. Los encabezados decían: chicos usan faldas como protesta contra el uniforme. Los fotógrafos salieron disparados en bandadas a la escuela para fotografiar al grupo de sonrientes amigos que posaron con sus faldas nuevas. Y en los comentarios de los artículos, gente de todo el mundo felicitó a los chicos. Algunos días después, la directora cedió y las reglas cambiaron. Los encabezados de los periódicos de todo el mundo proclamaron: chicos con falda vencen a su escuela. Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes. Kane Monroe, nacido en 2002. Las clases de verano terminaron en Los Ángeles y Kane, de 9 años, pasaba sus días en el taller de refacciones para automóviles donde trabajaba su papá. No tenía mucho que hacer. Para ocupar su tiempo, empezó a construir un salón de juegos. Siempre le habían encantado los salones, pero ahora quería tener uno propio. Lo construyó con las cajas de cartón en que llegaban los artículos para el taller. Usó tijeras, cinta adhesiva e hizo máquinas bases para los premios, un servicio de seguridad y hasta uniformes. Su sueño era que su salón de juegos se llenara de gente. Por eso ofreció 4 turnos por $1 o un pase de diversiones por $2. El pase le daba a la gente 500 turnos. Sus juguetes serían los premios que podrían ganar los visitantes. El último día de verano, un director de cine llamado Nirvan Mullick entró a comprar una nueva manija para su auto, pero antes de irse pidió un pase de diversiones. Nirvan quedó fascinado y quiso hacer una película sobre Kane y su salón de juegos para que toda la gente supiera lo que había construido. Cuando el video estuvo disponible en internet, la gente lo vio más de 1 millón de veces el primer día. Nirvan quiso aprovechar toda esa atención para ayudar a Kane, así que abrió un fondo con el objetivo de reunir dinero para que pudiera estudiar en la universidad cuando fuera grande. El fondo reunió más de $200,000. Nirvan y Kane crearon Imagination.org, un sitio de internet que trataba de inspirar la creatividad en escuelas, hogares y comunidades de todos lados. Su misión es lograr que los niños usen la imaginación para cambiar, mejorar el mundo. El sitio propone desafíos y comparte historias.
y con eso ha motivado a más de 1 millón de jóvenes a pensar de manera creativa y divertirse al mismo tiempo.